todos en esta preciosa noche. Una vez más, damos cita a través de estos medios para poder estar unidos, disfrutando de un tiempo devocional, de un tiempo de estudio de la palabra, de un tiempo de alejarnos un poco de todo para buscar a Dios, y en este caso a través de su palabra. Saludo a todos mis hermanos, todos los amigos que se conectan también, a todas las familias que en esta hora pues a través del link se conectan para ver estos estudios, y algunos que lo verán más adelante en diferido. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, esperamos que esté siendo de edificación. Son temas muy, pudiéramos decir que muy actuales, ya que realmente estamos viviendo pues una época y unos tiempos donde la palabra de Dios está haciendo su cumplimiento, y pues muchas veces nos asombramos y nos aterramos, pero no es de aterrarse ni asombrarse, es de conocer la palabra y saber pues cuál es el rumbo, hacia dónde va. Por eso este estudio que hemos titulado Los tiempos del fin, ubicándonos en la historia, pues nos ayudan un poquito a tener un panorama claro de lo que será y de lo que viene. Quiero que comencemos haciendo una oración, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios en esta noche. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios, una vez más, cada uno en su casita, Señor, pero conectados en un mismo espíritu en esta hora. Te pido que bendigas cada familia, cada hogar, Señor amado, de la iglesia, sus familiares, amigos. Derrama tu bendición sobre cada persona, Señor, que se ha estado inquietando por conocer más de tu palabra. Te pido que en esta noche, en el tema que vamos a manejar, Señor, nos dé la sabiduría, nos dé la capacidad de poder comprender y entender tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados y podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza. Padre, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Una vez más, les saludo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos tomando este estudio, Los tiempos del fin, ubicándonos en la historia. Y pues hoy vamos a continuar con una quinta parte, y tiene que ver con lo que está por acontecer. A ver, les ubico un poquito. Estuvimos viendo los tiempos, estuvimos viendo los imperios, estuvimos viendo el tema de las 70 semanas de Daniel y lo que significa esto. Nos ubicamos entre la semana 69 y la 70 en un periodo que se llama el periodo de la gracia, que es lo que estamos viviendo. Eso ya lo vimos. Estuvimos viendo la semana anterior, estuvimos viendo el suceso inminente que está por acontecer sobre esta tierra en cualquier momento, y tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Eso ya lo vimos, lo estudiamos qué día, fue nuestro cuarto estudio. Y simultáneamente, entonces, mientras termina el tiempo de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia, simultáneamente, mientras la iglesia en un abrir y cerrar de ojos es transportada al cielo, simultáneamente está sucediendo algo aquí en la tierra. Ya está sucediendo algo simultáneamente. En el momento que la iglesia se está yendo, algo está sucediendo aquí en la tierra, algo así simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que está por acontecer? Aparte del arrebatamiento, la iglesia trasladada al cielo, aquí en la tierra se desencadena o comienza un suceso más. Ese suceso tiene que ver con el inicio, con prender el reloj, el cronómetro, el inicio de lo que se conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel, la semana 70, ¿verdad? Esa última semana que hace falta, ahí comienza. Es una semana literalmente de 7 años, porque dijimos que eran semanas de 7 años. La semana 70 de Daniel, ya lo estudiamos, comienza cuando la iglesia parte, y en ese momento se desencadena un suceso aquí en la tierra, que ya es el que vamos a estudiar hoy. Comienzan los 7 años de lo que se llama la semana 70 de Daniel, lo que se conoce como la gran tribulación, o lo que se conoce como el gobierno del anticristo, ¿ya? Cualquiera de esos títulos. Ahí comienza. Entonces, vamos a ver el tema que nos compete hoy, y tiene que ver precisamente con un personaje llamado el anticristo. El anticristo. Así que vamos a tomar la Biblia, usted tiene su Biblia ahí, vamos a tomar la Biblia y vamos a empezar a mirar algunos textos. Quiero ubicarnos en Segunda Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos allí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Lo hago desde el 1 para estar en contexto allí. Dice la escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Acerca de un personaje que está por aparecer, que es el anticristo. Bueno, ¿qué es el anticristo? Esto es importante que lo vayamos comprendiendo. ¿Qué es el anticristo? Bien, primero que todo debemos entender, ahora vamos a mirar un poco estos pasajes con más detenimiento, pero primero que todo debemos entender que el anticristo como tal tiene que ver con ese mover o esa corriente que tiene que ver con todo lo que va en contra de Cristo. Anticristo significa en contra de Cristo, ¿ok? Entonces, digamos que siempre ha existido, y de hecho la escritura lo dice, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, del anticristo, que el espíritu del anticristo ha estado. Es decir, todo lo que tiene que ver en contra de Cristo. Todas esas filosofías que dicen que Cristo no vino en carne, que niegan la venida en carne de Cristo, que niegan la deidad, que Cristo no es Dios. Todo lo que niega a Cristo, todo lo que se levanta en contra de Cristo, aún en contra de las enseñanzas de Cristo, eso es el espíritu del anticristo, el mover, la filosofía, la corriente anticristiana del anticristo. Lo que pasa es que esa ideología, esas filosofías y esas corrientes se están juntando y se están juntando y se están juntando hasta que se van a personificar, hasta que todo ese mover y ese misterio, como lo llama la escritura, el misterio del anticristo, todo ese mover se conformará y se hará humano, es decir, será una persona que va a reunir todas esas corrientes y todas esas ideas y todas esas filosofías. Entonces, vamos a ir explicando un poco esto. Quiero que usted tome la escritura y vaya a el libro de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Como le decía, como venía contándole en la introducción, lo que está por acontecer sobre la tierra, según las profecías y todo lo que está cumplido, lo que está por acontecer es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí nos dicen Tesalonicenses que hay algo que debe ser quitado del medio para que el anticristo pueda aparecer, pueda mostrarse. Así de que lo que se necesita para que el anticristo pueda mostrarse es precisamente que la iglesia sea quitada del medio, que la iglesia sea arrebatada para que entonces comience la semana 70. Ahora, escúcheme esto, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué se necesita que comience se necesita que la iglesia sea quitada para que se manifieste el anticristo y para que comience la semana 70 de Daniel? Porque resulta que hasta la semana 69, recuerde que en la profecía de Daniel, o en la visión de Daniel, se le dijo
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad Jerusalén. Quiere decir que esa profecía de las 70 semanas tiene que ver con el trato de Dios con la nación de Israel y Jerusalén. ¿Ya? Tiene que ver con el trato de Dios con Jerusalén, con Israel. Muy bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Quiere decir que es un trato de Dios con Israel. Resulta que en la semana 69, que termina con la muerte del Mesías, ¿se acuerdan? Termina con la muerte del Mesías, sucedió algo. Y lo que sucedió es que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego entonces comienza a decir la escritura que por eso entonces llamaré pueblo al que no era mi pueblo, llamaré a celos a Israel con otro pueblo, y entonces comienza el trato de Dios con la iglesia. Por eso comienza el periodo de gracia, comienza ese tiempo de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con el trato de Dios con Israel? Se detiene, ya, se detiene. Y comienza entonces el trato de Dios con otro pueblo, que es la iglesia. Pero cuando termine el tiempo de la gracia, cuando venga el arrebatamiento y la iglesia sea trasladada al cielo, entonces comienza, ya no hay iglesia, se acaba, ya no hay iglesia. Entonces se retoma el trato de Dios con la nación de Israel. Por eso continúa a continuación la semana 70 de Daniel, que es reanudar los tratos de Dios con la nación de Israel. Ya no está la iglesia, entonces ya no hay más trato con la iglesia, ahora el trato es con la nación de Israel nuevamente. Por eso es necesario que la iglesia no esté para que pueda seguir el trato de la nación de Israel. Pero resulta que en ese trato de la nación de Israel viene algo tremendo, y es que viene la revelación de Cristo como Mesías a la nación de Israel, la salvación de la nación de Israel, pero todo eso viene a través de la semana 70, donde tiene que surgir el anticristo y todo lo que se va a desencadenar. Eso forma parte del trato de Dios con la nación de Israel. Entonces es importante que entendamos eso. Por eso la iglesia se va, para que continúe la semana 70, el trato de Dios con Israel, y dentro del trato de Dios con Israel está el surgimiento del anticristo. O sea, parte de reanudar el trato de Dios con la nación de Israel es el surgimiento del anticristo. Muy bien, teniendo eso en mente, entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice, leamos el verso 1, porque aquí comienza, bueno, los sellos. Más adelante vamos a estudiar acerca de los sellos y todo esto, pero para que entendamos acá. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así es de que aquí comienza mostrando la escritura que se abre el primer sello, ¿cierto? Vamos a estudiar más adelante qué significan los sellos, las copas, las trompetas, pero por el momento quiero decirle que aquí comienza, aquí arranca la historia de la semana 70 de Daniel. Arranca destapando, abriendo el primer sello. Cuando se abre el primer sello, dice Juan que lo que él vio que sucedió cuando se abrió el primer sello es que había un caballo blanco, y el que lo montaba, el jinete, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La pregunta sería en este momento, ¿quién es ese personaje que surge sobre un caballo blanco, con un arco, con una corona, y sale venciendo y para vencer cuando se desata el primer sello? ¿Quién es ese personaje? Muy bien. Si usted respondió que ese personaje es el anticristo, está correcto. Se desata el primer sello. Hasta ahora va a comenzar a suceder una serie de eventos que van a ser 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y vamos a mirar cada una de ellas, a tratar de comprender qué significa. Aquí
se abre el primer sello, ¡pran! Y cuando se abre el primer sello, surge el anticristo. Surge el anticristo. Eso va a suceder precisamente en el momento que la iglesia es llevada al cielo, se desata ese sello y comienza a aparecer en el escenario el anticristo. Mientras esté la iglesia en la tierra, el anticristo no va a aparecer, no puede aparecer porque hay un choque de autoridades ahí. Dios le dio a la iglesia toda autoridad y dijo, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán, no pueden contra la iglesia. Entonces, la iglesia es estorbo para el desarrollo del surgimiento del anticristo. Por eso la iglesia no puede estar para que el anticristo comience su gobierno. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis nos muestra en el momento que surge. Dice que venía sobre un caballo blanco. ¿Qué significa el blanco? El color blanco significa pureza, significa paz, es símbolo de paz. Este personaje va a venir trayendo una paz, entre comillas, que prácticamente va a alcanzar a durar 3 años y medio de su gobierno. Una paz donde todo el mundo se asombrará de que, imagínese usted, no hay paz en el Medio Oriente, nunca ha habido paz en el Medio Oriente, y este personaje traerá la paz al Medio Oriente. Imagínese usted qué angelito, traerá la paz al Medio Oriente, así que la gente dirá, no, este hombre ¿dónde estaba? Este hombre el que necesitábamos estaba escondido, ¿por qué no había aparecido? No, es que este es el hombre que necesitamos. Es así que entonces comienza a engañar. Dice que vendrá en un caballo blanco, dice acá, o sea, el simbolismo de lo que se da no es que va a venir a caballo, el simbolismo que da aquí es precisamente de que viene trayendo paz. Segundo, dice que el jinete traía un arco. El arco es un instrumento de guerra, ¿ya? Es un arma de guerra, ya en aquel tiempo, en aquel momento. Si fuera hoy en día traería aquello, una bazooka, una M60, no sé qué traería. Pero en ese tiempo lo que Juan está viendo es lo que era en su contexto, en su época, y dice que lo que vio fue que venía con un arco. El arco es un arma de guerra. Ahora, mire lo contradictorio. Viene un caballo blanco que simboliza paz, pero viene trayendo en su mano un arco y flechas que significan guerra. Quiere decir que entonces traerá una supuesta paz, pero realmente lo que va a terminar haciendo es una guerra. Muy bien. Dice, y le fue dada una corona. ¿Quién usa coronas? Los reyes, ¿verdad? Alguien con autoridad, un gobernante. Muy bien. Dice, le fue dada una corona. Quiere decir que él no tenía corona. No tenía autoridad, no tenía gobierno. No estaba gobernando. Pero en este momento surge para empezar a gobernar. ¿Por qué? Porque se le dio una corona, se le dio autoridad para que lo hiciera, para que gobernara por 7 años. Aunque algunos dicen que gobernará realmente 3 años y medio, porque de ahí para allá se desencadena una cantidad de juicios de parte de Dios y cosas donde realmente él en sí no podrá ni gobernar. Pero igual su periodo de gobierno serán 7 años, estará gobernando 7 años. Dice, y salió venciendo y para vencer, o sea que se le da autoridad de que venza, se le da autoridad de que haga como quiera y lo logre, tenga éxito, tenga victorias en lo que va a emprender y en lo que va a hacer. Así que mira el personaje que va a surgir, se le da toda esta autoridad. Ahora la pregunta es, ¿quién le da esa autoridad? ¿Quién le da corona para que gobierne? ¿Y quién le da la autoridad, el poder para que venza, salga venciendo y para vencer? Dios. Pues obviamente Dios, que es el dueño de toda autoridad, es el dueño de todo poder. Así que Dios es quien le da esa autoridad. Vamos a mirar más adelante que Satanás lo posee, por decirlo de esta manera, y le da autoridad. Pero resulta que esa autoridad que le da Satanás es la autoridad que él también recibió de parte de Dios, porque Satanás no tiene ninguna autoridad, sino la que ha recibido de parte de Dios. Entonces es importante que lo entendamos. Así que definitivamente esa autoridad viene directamente de Dios. ¿Ok? A veces tenemos la idea de que Satanás es como otro Dios, que está en contra de nuestro Dios, y entonces que pelean, y entonces Dios hace algo, y entonces él viene y se lo desbarata, y entonces Dios viene y lo arregla, y el diablo vuelve y le desbarata, y que en eso se le va la vida a Dios, ¿no? Peleando con el diablo, porque todo lo que Dios hace, el diablo viene y mete la mano y se lo desbarata. Y de hecho muchas veces como cristianos, a veces tenemos
costumbres o dialectos donde siempre estamos dándole, entre comillas, gloria al diablo, ¿no? Diciendo, no, es que el diablo me tiene aporreado, el diablo me tiene correteado, el diablo me tiene enfermo, el diablo me tiene no sé qué, y parece que damos más testimonio del diablo que de Dios. Pues déjeme decirle que todo lo que el diablo hace es porque Dios le permite. Si Dios no le permite, el diablo no hace. Así que si debemos de darle gloria a alguien, es a Dios. Cuando estamos bendecidos y cuando estamos también pasando por dificultades, gloria a Dios. Si Dios me permitió esto es porque es necesario. Gloria a Dios por esta lucha, gloria a Dios por esta adversidad. Algo produce en mi vida, por algo Dios la permitió. Cambiar nuestra manera de hablar. Entonces es bueno que entendamos esto. El anticristo será la manifestación del diablo en un hombre, a totalidad, a cabalidad, ¿ya? Pero el diablo no le puede dar nada, no le puede entregar nada a este hombre, el anticristo, si no ha recibido de Dios. Si Dios no le da autoridad al diablo, ¿qué autoridad le da al anticristo? Si Dios no le da poder a Satanás, ¿qué poder le da Satanás al anticristo? Entonces es bueno que entendamos quién es el jefe. Tengamos claro quién es el que manda, el mero mero, y es nuestro Dios, ¿ok? Así que de ahí para abajo todos son sencillamente siervos o cumplidores de los propósitos y la voluntad de Dios. El mismo diablo cumple los propósitos de Dios. En otras palabras, el mismo diablo le hace los mandados a Dios, para que usted entienda. Entonces, entendamos que nuestro Dios está por encima de todo, quitémonos la idea de que Dios hace algo bonito, el diablo viene y pum, se lo desbarata y dice, no, pero este diablo todo lo que yo hago bien y me lo desbarata. No. El diablo no hace nada si Dios no le da permiso. Entonces tengamos eso claro. Muy bien. Entonces, dice que vendrá con un arco, se le dará corona, se le va a dar autoridad, sale venciendo y para vencer. Quiere decir que va a vencer. ¿Por qué? Porque es el momento, es como Dios lo organizó. El anticristo tiene que vencer en sus propósitos, tiene que tener éxito en las cosas que va a hacer, porque Dios lo determinó así, así va a ser. Ya está escrito aquí, dice, así será. Muy bien, entonces este será el personaje que va a surgir. Si usted pensaba que este personaje que viene en su caballo blanco y que lo montaba con corona y que no sé qué, que ese era Cristo en su caballo blanco, no está equivocado. Este es el primer sello. Comienza a desatarse la semana 70 de Daniel, se fue la iglesia, surge este anticristo porque se desata el primer sello y comienza entonces a aparecer en escena el anticristo, a gobernar, y entonces comienza la semana 70 de Daniel, que estará dividida 3 años y medio de una maravillosa paz y luego 3 años y medio de una cantidad de juicios, catástrofes y una cantidad de cosas que Dios va a derramar y va a desatar sobre la tierra. Muy bien, entonces sigamos mirando entonces qué pasa con este personaje. El anticristo y su actividad, sus nombres. Bueno, aquí tengo varios textos bíblicos, no alcanzamos a revisarlos todos, pero aparece como el cuerno pequeño, en Daniel capítulo 8, lo nombra así como el cuerno pequeño, como hombre despreciable en Daniel capítulo 11, en Isaías 10 lo llama el asirio, en Habacuc 1 lo llama el caldeo, Ezequiel 28 lo llama el príncipe de Tiro, Segunda Tesalonicenses lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, ¿verdad? Apocalipsis 13 lo llama la bestia que sube del mar. Entonces estos son algunos de sus nombres, ¿verdad? Algunos de sus nombres que aparecen, muchos más, pero pues no vamos a detener aquí. Algunos de los nombres que aparecen en la escritura tocante al anticristo. Su personalidad. Bueno, será hermoso, será sabio, será perfecto. Aquí sí quiero detenerme un poco y voy a mirar un poco en Daniel. Quiero ir a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. ¿Cómo lo llama? Altivo. Altivo de rostro y entendido en enigmas. Altivo, o sea, será un hombre prepotente, un hombre orgulloso, ¿verdad? Entendido en enigmas. Ahora escuche esto. Este hombre parece que va a tener la solución para todo lo que esta tierra necesita. De hecho, lo primero que tiene que comenzar haciendo es, primero que todo, trayendo una paz en el Medio Oriente, entre Israel y sus vecinos, porque
para ese momento va a estar a punto de estallar una tercera guerra mundial. O sea, eso va a estar caliente. De hecho, usted ya ve que hay tropas, usted ya ve que hay guerras y rumores de guerras. Se está calentando el Medio Oriente otra vez, como siempre. Entonces, en el momento del anticristo vendrá prácticamente una inminente guerra. Una inminente guerra. Entonces, cuando viene esa inminente guerra, el anticristo aparece para, de una manera formidable y maravillosa, cambiar esa inminente tercera guerra mundial y convertirla en paz. Por primera vez vendrá la paz en el Medio Oriente. Se firmará un tratado de paz con Israel, donde él estará como garante de ese tratado de paz, y se firmará y traerá paz en Medio Oriente. Entonces, van a decir que hombre tan hábil, terrible. Pero además de eso, recuerde el tema que vimos anterior, el capítulo 4 del estudio, que tenía que ver con el arrebatamiento del rapto de la iglesia. Recuerde, yo les puse un videito ahí de final, como para que usted tuviera una idea de cómo pudiera llegar a ser, ¿no? Cómo pudiera llegar a ser ese momento. Y usted encuentra allí que será una catástrofe mundial, porque va a haber gente desaparecida, niños desaparecidos, aviones cayendo, trenes descarrilándose, máquinas, carros. Bueno, va a ser una cosa terrible. A eso súmele la preocupación mundial de dónde está nuestra gente, nuestra familia, mi papá o mi mamá o mi hijo o mi esposa. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Comenzará los gritos en todo el mundo, porque será en un instante a nivel global el arrebatamiento. Entonces, ¿qué va a suceder con este personaje? Va a traer calma. Vengan, les explico qué fue lo que pasó. Y comenzará a dar sus opiniones. Algunos dicen, algunos estudiosos de la Biblia, algunos teólogos dicen que muy probablemente la excusa que el anticristo va a colocar es que estas personas sufrieron una abducción por extraterrestres, seres de otros planetas, que sencillamente se llevaron a esa gente para algo, o porque eran molestas en la tierra, no sé, pero que se los llevará, etcétera, etcétera. Y por eso pues siempre ha estado, recuerde que siempre ha estado una idea por ahí rondando de si hay vida en otros planetas, que los extraterrestres están viniendo a la Tierra. Incluso usted busca por internet y encuentra teorías como que antes de que el hombre estuviera en la Tierra, primero estuvieron los extraterrestres, una cantidad de cosas, hermano. Entonces siempre ha estado esa idea de extraterrestres, proyecto UFO, ovnis, etcétera, etcétera. Y esto pudiera ser una salida que él va a utilizar para decir, no, fue que vinieron extraterrestres, llevaron un poco de gente, pero pudiera ser, no sé qué explicación va a dar, pero dice el texto acá que este hombre será entendido en enigmas, ¿cierto? Eso dice Daniel, entendido en enigmas, tendrá respuesta para todo. Y su poder se fortalecerá. ¿Qué pasa con su poder? Se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, será fuerte, pero no por él mismo, sino por quien le da autoridad. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué está diciendo? Que este hombre será hábil, será entendido en enigmas, se engrandecerá, será un engañador, ¿verdad? Hará guerra contra muchos, destruirá. Y dice incluso que se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Cristo, ¿cierto? Aún se levantará contra Cristo, ¿cierto? No solamente se levantará contra Israel, no solamente se levantará contra los santos, sino que se levantará incluso literalmente contra Cristo. Pero acá nos cuenta la historia ya en esta profecía que será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, será vencido, será quebrantado, pero no por el hombre. ¿Ya? No por el hombre. De hecho, al solo entender que se levantará contra Cristo, príncipe de príncipes, se levante contra él, pues ya sabemos cómo queda esa pelea, ¿no? Ya sabemos cómo termina eso. Entonces dice que será quebrantado, será vencido, pero no por mano humana. O sea, no será el hombre quien lo va a vencer. Muy bien. Sigamos. Daniel capítulo 11.
también nos habla algunas cosas interesantes. Daniel capítulo 11, dice el verso 21. Y le sucederá en lugar un hombre despreciable, el cual no dará, al cual no darán la honra del reino, porque vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces dice que este hombre será despreciable. Miremos Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39, que también nos habla de algunas cosas interesantes. Dice: y el rey hará su voluntad. ¿Qué voluntad hará? La suya, es decir, que actuará por su propia voluntad, obviamente con la autoridad que Dios le ha dado, pero quiere decir que hará como le bien le parezca, ¿cierto? Hará como le dé la gana. Y se ensoberbecerá, se hará soberbio, y se engrandecerá sobre todo Dios, ¿ya? Sobre todo Dios, dice aquí. Y contra el Dios de los dioses, ¿quién es el Dios de los dioses? Dios. El verdadero Dios, ¿verdad? O sea, quiere decir que no aceptará ningún tipo de Dios. Todos los dioses que la gente se inventa, dice que se levantará contra todo eso. O sea, el hombre sin fe se levantará contra todo eso. Pero dice que también contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es decir, insultará, blasfemará, etcétera, etcétera. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice: del Dios de sus padres no hará caso. Escuche esto: del Dios de sus padres no hará caso. Bueno, me adelanto un poquito, pero para que comprendamos esto que dice allí. Algunos proponen que el anticristo tiene que ser judío, ¿ya? Sin embargo, la Biblia también lo llama el asirio y el caldeo. Entonces, ¿cómo puede ser judío si también la Biblia lo llama el asirio y el caldeo? Muy bien. Y aquí dice Daniel: del Dios de sus padres no hará caso. ¿De cuál Dios? ¿De cuál Dios está hablando? Tiene que hablar del verdadero Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. Del Dios de sus padres. Eso quiere decir que entonces sus antepasados tenían a Dios. Si sus antepasados tenían a Dios como Dios, pues muy probablemente está hablando del pueblo judío. Ahora, lo que puede equilibrar el hecho de que la Biblia dice esto acá en Daniel, pero también dice que lo llama el asirio, lo llama el caldeo, que es pueblo gentil, pues se puede hacer las paces entendiendo que en medio de tantos exilios de la nación de Israel, en medio de tantas veces que Israel tuvo que ser regado por las naciones, pues allí también se mezclaron y entonces nacieron judíos. De hecho, hoy en día hay judíos que son de doble nacionalidad, es decir, mitad judíos, mitad, qué sé yo, libaneses, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que este anticristo venga de una descendencia donde es descendiente judío, pero también descendiente gentil. Entonces, cumple las dos. Del Dios de sus padres, esto habla de tener descendencia judía, pero también es nacionalidad, por ejemplo, asirio, caldeo, o sea, babilonio, bueno, etcétera. Entonces, allí se cumple, ¿verdad? Que puede tener descendencia judía y puede tener también descendencia de otra nacionalidad. Bien, eso para que lo entendamos un poco. Pero dice, del Dios de sus padres, dice, del Dios de sus padres no hará caso, o sea, no quiere nada con Dios. Escuche esto: ni del amor de las mujeres. ¿De qué dice que no hará caso? Ni del amor de las mujeres. Esto es interesante, porque parece ser que estamos mirando la personalidad de este personaje y parece ser, pudiera ser, digo así, parece ser, pudiera ser, si el texto nos coloca este dato, ¿cierto? Si Daniel nos coloca este dato de lo que él recibió, dice que el Dios de sus padres no hará caso, o sea, no tendrá nada que ver con Dios, no querrá nada con Dios. Pero dice también ni del amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres. Esto pudiera ser, nos pudiera hacer entender que muy probablemente este personaje será homosexual. ¿Ok? Que este personaje será homosexual, porque no hará caso de las mujeres, dice acá. Hay dos opciones: o que es un hombre
realmente un hombre cabal, sino que está tan enfocado en su condición de anticristo, de hacer su propósito, que pues él no buscará mujeres ni querrá nada de eso porque él está enfocado en lo suyo, como también pudiera ser, de hecho es un hombre perverso, pudiera ser que está en contra de todo lo de Dios. Y si está en contra de todo lo de Dios, pues ¿por qué tendría una mujer si eso es correcto? Más bien haría lo que es en contra y sería gustarle a los hombres, ¿cierto? Ser homosexual. Ahora, eso es interesante porque precisamente hoy en día, usted ve que unas décadas atrás comenzó a surgir, porque el homosexualismo siempre ha estado, usted ve que desde Sodoma y Gomorra eso ya estaba, pero la cuestión es que usted encuentra que ha empezado un surgimiento del movimiento y de hecho han empezado a tomar poder y abarcar y acaparar lo que tiene que ver con el homosexualismo. ¿Por qué ese movimiento ha cogido tanto auge? Bueno, primero que todo porque el hombre cada día se degrada más. En Romanos la escritura lo dice, que cada día son peores, que incluso cambian el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, hombres con hombres, etcétera, etcétera. Romanos lo habla allí, de la maldad del hombre de estos tiempos. Entonces el hombre se ha ido degenerando a tal punto que pues le es fácil vivir de esa manera. Pero también es importante que usted comprenda que si aquí está diciendo que el anticristo, el que es contra Cristo, el que no hará caso de Dios, el que se levantará y hablará blasfemias contra Dios, incluso será homosexual, pues esto nos da la idea del por qué entonces está cogiendo fuerza ese movimiento, porque será necesario entonces que esa condición o esa ideología haya crecido a tal punto que incluso el anticristo será homosexual. Muy bien, aquí dice, del amor de las mujeres, dice que no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice la escritura, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Está hablando de que se levantará una deidad. Puede ser que directamente esté honrando a Satanás, por decirlo de esta manera, o está honrando la imagen de la bestia, ¿verdad? Está honrando a la bestia como tal. Bueno, el caso es que dice que se levantará una propia deidad. Será soberbio, despreciable, altivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esto para que tengamos una idea de lo que nos dice la escritura acerca de la personalidad de este personaje. Muy bien, sigamos adelante. Su aparición, bueno, Apocalipsis capítulo 13, nos dice, Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 dice, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y comienza a hablar acerca de la bestia que vi, era semejante a un león. Recuerde que está hablando del surgimiento de ese imperio romano renacido, que será el último imperio como tal que gobernará sobre la tierra. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos visto las profecías que de los cuernos sale un cuerno pequeño que es el que se encarga de gobernar. Ese cuerno pequeño precisamente tiene que ver con el anticristo. Dice que sube del mar esta bestia, está hablando que sube de la humanidad, es decir, es un imperio que surge. Pero de ahí surge este personaje. Apocalipsis capítulo 17, el verso 12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Está hablando de la confederación de 10 naciones. De ahí, de esa confederación de 10 naciones, surgirá ese cuerno pequeño, que es el gobernante, que es el anticristo. Y a través de esa confederación de las 10 naciones, la Comunidad Europea, o lo que se va a conocer como el Imperio Romano Renacido, de ahí, de esa bestia,
gobernará el anticristo, ¿verdad?, sobre todas las naciones. Será jefe sobre todos los reyes y sobre todos los jefes de las naciones. Él será jefe sobre todos ellos y gobernará. ¿Ok? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la venida de Cristo, ¿cierto? De la segunda venida de Cristo, pero dice: no vendrá, la segunda venida de Cristo no será hasta que se manifieste la apostasía. Es lo que estamos viendo también que ha surgido, lo explicaba en capítulos anteriores, cómo la apostasía ha surgido. Pero dice: antes de que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía, surgimiento del anticristo, y entonces estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Recuerde, el arrebatamiento de la iglesia, estamos en la apostasía, está el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. Dice que solamente vendrá hasta las nubes, es la iglesia trasladada, y surge, se desata el primer sello y comienza el anticristo a gobernar. Hasta ahí va. Luego es que viene la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De eso es lo que está hablando acá. Pero dice, versículo 4, dice: manifiesta el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Entonces nos está hablando de que este personaje vendrá y se levantará contra todo lo que tiene que ver con Dios. Dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces nos dice que vendrá con el poder de Satanás, con la autoridad que Satanás le va a entregar, con la capacidad de hacer prodigios, de hacer señales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces traerá un poder sobrenatural. Apocalipsis 11:7 también nos dice algo allí. Apocalipsis 11:7. Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de la guerra o de la batalla que va a hacer o de la lucha que va a hacer contra los dos testigos, que vamos a mirar eso más adelante. Pero dice que tendrá el poder para pelear incluso con ellos y vencerlos. ¿Ok? Entonces este personaje tendrá carisma, tendrá capacidad, sabiduría, será ingenioso, entendido en enigmas, traerá soluciones, traerá la paz, traerá cosas maravillosas, incluso hará señales, ¿verdad? Será un hombre que todo el mundo dirá: este hombre lo necesitábamos, ¿dónde estaba? Bien, su adoración, bien, dice que la gente lo adoraba en Apocalipsis 13, que lo adoraban y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién con tanto poder como ella? ¿Quién contra ella? Esto es interesante. Apocalipsis 13 nos dice su actividad, qué va a hacer, dentro de todo lo que va a hacer, qué más va a hacer. Dice Apocalipsis 13: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Quiere decir que ahora hablará blasfemias contra Dios. Dice también: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto quiere decir que gobernará sobre toda la tierra, ¿cierto? Obviamente las naciones tendrán sus gobiernos, sus reyes, pero él estará por encima de todos. Pero dice también que se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es interesante. Dice que hará guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos? Guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos?
La iglesia ya no está. Recuerde que para ese contexto la iglesia ya se fue. Para el gobierno del anticristo la iglesia ya se fue. Algunos dicen, ay, quiero conocer la identidad del anticristo, ¿no? Pero ¿para qué? Igual nosotros no vamos a estar ahí. No nos interesa conocer la identidad del anticristo, ¿verdad? De hecho yo creo que la iglesia no conocerá la identidad del anticristo. O sea, aquí en la tierra la iglesia no conocerá la identidad del anticristo, porque serán eventos simultáneos, ¿cierto? Serán prácticamente seguidos. La iglesia se va y surge el anticristo. Pero dice que se le da poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos no es la iglesia. La iglesia ya no está, ¿cierto? Pero resulta que en medio de la gran tribulación habrá creyentes, habrá gente que se convertirá al Señor. Y entonces serán perseguidos por causa de su creencia en Cristo. Recuerda que el anticristo está gobernando y todo lo que le huela a Cristo, ¡pum!, lo va acabando. Así de que entonces habrá persecución contra los fieles, los que se conviertan a Cristo en medio del gobierno del anticristo, esos 7 años, de esa semana 70 de Daniel. O sea, aquellos que se van convirtiendo van siendo objeto de persecución. Pero aquí dice que podrá perseguirlos, podrá hacer guerra contra ellos y podrá derribarlos, podrá destruirlos. Es decir, hará guerra contra los santos y los vencerá. Eso nos deja ver que la manera de ser salvo entonces en medio de la gran tribulación, ¿habrá salvación? Sí. Con todo y anticristo, sí. Pero la manera de ser salvo va a ser confesar a Cristo, vivir para Él, esconderse donde pueda, porque si el anticristo le echa mano, los vencerá. O sea, habrá martirio. O sea que los santos, la gente que se convierte en la gran tribulación, si cae en manos del anticristo y su gobierno, serán martirizados. Eso lo vamos a mirar más adelante. Pero para que usted tenga una idea, habrá martirio. Entonces, ahorita usted puede convertir y nadie lo va a martirizar, pero cuando sea la época del anticristo, si el anticristo, el gobierno del anticristo le echa mano, lo va a martirizar porque o niega su fe o se muere. Entonces, así será la manera de ser creyente en ese tiempo. Dice Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de la guerra que hará el anticristo. Aquí lo simboliza con una mujer. Hará la guerra el anticristo contra la nación de Israel. El capítulo 12 pues habla de la mujer y el dragón, y dice que da a luz un hijo, etcétera, etcétera. Está hablando de la nación de Israel, de donde nace Jesucristo, que es el hijo, ¿verdad? Y entonces el dragón, Satanás, en este caso el anticristo, se levantará contra ellos, contra la nación de Israel. Entonces hará guerra contra los santos, creyentes, gente que creerá, pero también hará guerra contra la nación de Israel. Imagínese usted, si se han levantado, como en el caso de Hitler, Mussolini y otros cuantos más, que se han levantado odiando a Israel y pidiendo, como aún hoy en día piden algunas naciones árabes, que los judíos sean erradicados de la faz de la tierra y sean destruidos, exterminados. ¿Cómo será este personaje que tendrá el poder para hacerlo? Este sí que no va a querer para nada a los judíos y hará guerra contra ellos y tendrá autoridad para hacerla. O sea, tremendo. Eso va a ser tremendo. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces dice que tendrá un gobierno mundial, ¿cierto? Que tendrá una adoración. Dice que tendrá un gobierno de 42 meses, esto es 7 años. Dice entonces que recibirá adoración, será adorado. Y dice que los que lo adoran, ahí dice quiénes son los que lo adoran. Dice que los que lo adoran son todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, esto es interesante, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que los que lo van a adorar son gente no salva. Los que están escritos en el libro de la vida son los que se van a ir convirtiendo en ese momento. Estos comprenderán los tiempos y el momento que están viviendo y no adorarán al anticristo.
Pero recuerde, ellos sí van a conocer la identidad del anticristo. De hecho, estarán bajo su gobierno. Lo interesante es que ellos ya no son iglesia. Por lo tanto, no tienen la autoridad para enfrentar al anticristo, como la autoridad que se le ha dado a la iglesia hoy en día. Entonces, ya ellos sencillamente son creyentes, gente que está creyendo en el Señor, que se están convirtiendo, pero ya la época de la iglesia, el poder del Espíritu Santo y el fuego de Dios y la gloria, eso ya pasó, ya la iglesia se fue. Así de que son creyentes que tendrán que, como dicen, nadar a su propio ritmo, luchar y dar su vida, porque de hecho tendrán que dar su vida si son aprendidos por el anticristo. Muy bien, miremos algo más. La descripción del anticristo como el cuerno pequeño. Muy bien. Dice la escritura que será astuto y que será traidor. Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel. Daniel tiene mucha información acerca de este personaje. Daniel capítulo 7. Versículo 5. Dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ahí está hablando de ese imperio, de ese gobierno, de la bestia como tal, de ese gobierno, y cómo se le da autoridad para que destruya, para que haga daño. Daniel capítulo 11, versículo 28. Dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Está diciendo acá que se volverá contra el pacto santo, es decir, irá en contra de todo. Dice Daniel capítulo 8 también, el verso 11 y 9, 27, dice que profanará el santuario, ¿cierto? Esto habla del templo de los judíos. Que con halagos atraerá, que perseguirá a los santos, como ya lo vimos, que hará su voluntad, como lo vimos ya también en otros textos, que se levantará por encima de los dioses, que blasfemará contra Dios, que tendrá éxito y prosperidad, será un gran conquistador, y perseguirá y se levantará contra la nación de Israel. Así que este personaje tendrá todas las habilidades y tendrá todas las puertas abiertas para que pueda ejercer su gobierno. Ahora entienda que Dios le está dando la autoridad de gobernar, y gobernará según su voluntad, según lo que le parezca. Quiere decir que Dios le deja todo abierto para que gobierne como bien le parezca. Ahora, miremos algo más. Su nacionalidad, como hablábamos hace un rato. Algunos teólogos apuntan que este personaje ha de salir de Roma o del mar Mediterráneo, donde está Irak y donde está Siria. Algunos dicen que será un hebreo o hebreo sirio de la tribu de Dan, ¿ya? Dicen que puede ser de la tribu de Dan, según en algunos textos, Daniel 11:30, Génesis 49:16 y Juan 1:11 y 5:43. Dan, el territorio de Dan, es lo que hoy se conoce como Irlanda y una porción de Dinamarca. Entonces se cree que puede surgir de allá, que de ese lado es de donde puede surgir el anticristo. Bueno, no sé, igual son cosas que no nos competen demasiado. También habla acerca, la Biblia también habla acerca del número de la bestia, ¿verdad? En Apocalipsis 13, vamos allí, dice a partir del verso 16: y hacía que todos, grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces habla de su número, el número del nombre de la bestia, y habla de que tendrá ese poder para marcar, ¿cierto? Sellar a las personas. Bien. Hablamos un poquito acerca de eso, dijimos que pudiera ser el microchip, dijimos que pudiera ser el tatuaje electrónico, que ya está funcionando, el microchip también ya está funcionando. La verdad, hay muchas conjeturas sobre lo que puede ser la marca de la bestia.
Algunos dicen que el 666 tiene que ver con el equivalente a su nombre, al sumar las letras, el equivalente de su nombre es 666. Entonces algunos han puesto y dicen que es Bill Gates, otros dicen que es el rey Enrique IV, no sé, bueno. Están buscando anticristos por todas partes. Amados hermanos, como iglesia, eso es lo que menos nos interesa. Ahora, una de las cosas que es importante es que el número 666, bueno, algunos se le han dado el siguiente significado. Dice aquí hay sabiduría, ¿cierto? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Algunos han propuesto lo siguiente: el número 6 es el número de hombre, el número 3 es el número de Dios, ¿cierto? Dice que el anticristo es el 666. El significado es 3 veces el número del hombre. El número del hombre es 6, número del hombre es 6, número del hombre es 6. A la 3, que es el número de Dios, lo que significa o lo que simboliza es el hombre exaltado al nivel de Dios, ¿ya? Que ese puede ser el significado, y de hecho, pues el anticristo es un hombre, será un hombre de carne y hueso, exaltado al nivel de Dios, porque va a ser adorado por todo el mundo, ¿cierto? Entonces, eso pudiera tener algo que ver. Igual, tampoco interesa mucho, ¿verdad? Lo que sí es importante acá es que la gente va a tener que aceptar o recibir la marca. El que no lo haga es porque cree en Cristo y entonces tendrá que morir. Pero hace tal vez muchos años pudiera ser difícil entender eso, ¿no? Pero cómo la gente se va a dejar marcar, si el número de la bestia, que no sé qué. Pero incluso hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, si saliera un decreto aquí en Colombia y nos dijeran: la única manera de que usted pueda salir a mercar y a conseguir alimentos y tenga acceso a las cuentas bancarias y tenga acceso a la clínica y al médico es que se coloque un cordoncito, ¿cómo se llama? Un cordón aquí, manilla. Me olvidé el nombre. Una manilla. Un ejemplo, que el gobierno dijera: para que usted pueda comprar, vender, ir al médico y ser atendido, comprar medicamentos, acceder a las cuentas bancarias, acceder al alimento, a la comida, es que usted se coloque una manilla que el gobierno va a distribuir, y con esa manilla usted se le da un código, entonces usted lo pasan allá y sale su información, entonces le venden, compra, tiene acceso, lo atiende. Entonces de esa manera lo vamos a hacer para que tengamos orden en medio de esta pandemia. Pues ¿qué haríamos los seres humanos aquí en Colombia? ¿Es eso o nada? Pues diríamos: no, ¿a dónde hay que ir a conseguir la manilla para que me puedan vender comida y me atiendan en el médico? Sería algo normal. Pues bien, tengamos la idea que algo así puede llegar a suceder en el momento del anticristo, ¿verdad? Va a ser una solución tan espectacular y tan maravillosa tener la marca, que me abre acceso a todo: comprar, vender, tiene que ver con el comercio, comprar, vender, poder moverme en el ámbito comercial, comprar mi alimento, etcétera, etcétera. Esto sería una manera fácil de decir: bueno, es que para evitar tanta violencia, tantos robos, tantos secuestros, tanta maldad, pues vamos a implantar los datos codificados en un chip, por ejemplo, y de esta manera pues usted nadie lo va a robar, nadie le va a quitar nada, y usted no necesita ni cargar plata, usted con el solo chip hace todo lo que necesite en la tierra. Pues no sería fácil y sería bueno decir: oiga, qué maravillosa idea, ¿por qué no se han inventado esto antes? Pues bien, pudiera ser la manera de recibirlo. Tal vez no sea que tiene que venir a las malas de rastra a ponérselo, tal vez a los que conocen y creen en el Señor y entienden lo que está pasando, pero la gente lo verá como algo normal. Así que será una solución a muchos problemas de la humanidad el estar codificados, ¿ok? Pudiera ser. Apocalipsis capítulo 14, a partir del verso 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está diciendo que aquellos que reciben la marca pues van a recibir también del castigo que vendrá sobre la bestia, que vendrá sobre el anticristo, que vendrá sobre este último imperio, el imperio romano renacido.
el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces aquí en este caso viene un juicio, una plaga, viene un juicio, y dice que ese juicio caerá solamente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Muy bien. El escenario profético. ¿Cómo están las cosas? Pues bien, la Comunidad Europea, ¿cierto? La Comunidad Europea ha cedido su soberanía al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo como tal forma parte de lo que es el Imperio Romano renacido. Hay ambiente de guerras, esos son caos, crea caos, conflictos, y se necesita un hombre hábil para resolverlos. La ONU está por nombrar un líder mundial, porque el mundo está sin control, y a través de esta pandemia que está sucediendo, pues se está demostrando cuál falta de control se está urgiendo. De hecho, hoy, bueno, por Face, yo veía algún material y lo compartí, alguien compartió, yo repliqué, compartí, cómo la ONU está pidiendo, las Naciones Unidas están pidiendo, lo han venido pidiendo estos días, colocaba algunos datos de esto, pero actualizado. Están pidiendo urgentemente, por causa de la pandemia del COVID-19, están pidiendo que debemos hacer un gobierno global, un gobierno mundial, para ver cómo enfrentamos esta pandemia, porque como es global, es mundial, pues no podemos por sectores. Es lo mejor que una sola cabeza gobierne todo eso, a ver cómo nos saca ese problema. Otra vez la ONU está pidiendo un gobierno global, mundial. También colocaba un video también muy reciente, de cómo el Papa Francisco también está invitando, y está invitando a una reunión. De hecho dice que la reunión es para mayo de este año, creo que el 14 de mayo de este año. Cómo invita a ver de qué manera se puede hacer el surgimiento de un gobierno mundial, de una religión mundial, es decir, lo que llama el nuevo orden mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando del gobierno del anticristo. Estamos hablando de algo global, estamos hablando de preparar el escenario para el anticristo. Y no es raro que autoridades como las Naciones Unidas estén pidiendo un gobierno global. No es raro que la religión que va a unificar a todas las religiones para hacer la religión del anticristo, que tiene que ver con el Imperio Romano renacido, su máximo jerarca esté pidiendo un gobierno global. Vamos a mirar más adelante que la Biblia habla de la bestia como la nación, el imperio como tal, habla del anticristo como la siguiente bestia, pero también habla del falso profeta. El falso profeta será un líder religioso que le va a ayudar en su campaña política, ¿verdad? Unificando todas las religiones y poniéndoselas a sus pies para que lo adoren a él. Entonces, amados hermanos, esto se está poniendo bueno. El renacimiento de las potencias como Rusia y China, con armamento y economía, eso forma parte de la profecía que vamos a mirar en Apocalipsis, ¿verdad? Reyes del Oriente. El conflicto judío-palestino, la necesidad de paz, ¿cierto? Está por levantarse una guerra, y el anticristo es el que se va a encargar de traer la paz en ese lugar. De hecho, cuando esté a punto de surgir esa guerra, como le decía, la iglesia se va, el anticristo comienza a gobernar y firma su convenio, su tratado de paz con Israel, él como garante, y dice: tranquilos, entreguen su armamento, vamos a traer la paz, vamos a ver cómo resolvemos esto, vamos a organizar esto y traerá paz, ¿cierto? Pero a la mitad de su gobierno, a los 3 años y medio, se levantará contra la nación de Israel. Y dice la escritura incluso que y eso es interesante, mire, no quiero adelantarme. Bueno, aquí está la antigua Roma, el imperio antiguo romano. Es importante que entendamos esto, porque aquí está el imperio romano, las 2 piernas largas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, pero recuerde que los pies eran mitad de hierro y mitad de barro. Eso habla de la Comunidad Europea, las 10 naciones que se están uniendo o ya se unieron, de donde surgirá el anticristo. Pero esto es interesante, mire, la antigua Roma, estaban los sajones, lo que hoy es Inglaterra, estaban los alamanes, que en ese tiempo era Alemania, o lo que en ese tiempo es Alemania, los burgundios, que hoy en día es Suiza, los francos, que hoy en día es Francia, los érulos, que se extinguió, esa nacionalidad se extinguió,
los lombardos, que son Italia, ostrogodos, que también ya se extinguieron, los suevos, que es Portugal, los vándalos, que se extinguieron también, y los visigodos, que es España. Entonces, esto era el antiguo imperio romano, y este es el imperio romano renacido, ¿verdad? Las naciones que van a tener que ver con esto. Sigamos. En el escenario profético hoy en día tenemos la inminente reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Mira, aquí está la maqueta, aquí están estos personalidades judías mostrando la idea de cómo quieren construir el tercer templo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque los judíos construirán el tercer templo. Ellos construirán el tercer templo. Ahorita mismo están sin templo. La cúpula esa dorada y ese templo que se ve allá sobre el monte Moriah, que es lo que es representativo, cuando usted ve la foto de Jerusalén, ve allá la cúpula dorada, ese no es el templo de los judíos, este es un templo árabe. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ellos están diciendo, nosotros necesitamos nuestro templo, ya tienen la maqueta, ya eso está hecho. Es tan tremendo que usted puede buscar por internet, yo no tengo acá toda la información, pero usted puede buscar por internet y encontrarse con que ya hace años, hace unas décadas, crearon la universidad judía para formar a los sacerdotes levíticos. Porque recuerde que como Israel se diseminó, eso ya se perdió, eso del sacrificio del corderito y todo lo que hacían en el Levítico. Pues muy bien, ya hay una universidad. De hecho, ya hay sacerdotes levíticos graduados. Es tan terrible que ahora en medio de todo esto necesitaban saber quiénes eran descendientes de la tribu de Leví para poder estudiar y ser los sacerdotes del tercer templo, porque solamente la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Y como eso se regaron, pues les tocó ponerse a buscar en los anales de la historia, ir encontrando qué se hicieron cada una de las tribus de Israel hasta que encontraron descendientes de la tribu de Leví, ya estudiaron y ya están graduados como sacerdotes, como el orden de Aarón, por ejemplo. Volverán a ofrecer los sacrificios. Israel volverá a hacer los sacrificios como en el Levítico. Eso volverán a traer los animales, todo igual como en el Levítico volverá a suceder. Se necesitaban sacerdotes, ya hay graduados, ya están listos. Es tan terrible que se necesitaban hacer las vestiduras, ya las vestiduras están hechas. Que día veía un documental de cómo en Israel ya hay una fábrica donde están haciendo en oro puro, conforme se enseñó en el Levítico, haciendo los utensilios, los elementos que se usaban para el servicio a Dios en el templo. Y lo están haciendo igual como lo dice la Escritura, con medidas y todo como lo dice la Biblia, y con las formas y todo en oro puro. Ya hay los elementos para el templo, ya están. O sea que todo lo relacionado con y muchas cosas más que están relacionadas con el culto a Dios en el tercer templo judío, todo está listo, hasta la maqueta. Solo hay algo que falta: que les permitan edificarlo. En medio de la guerra que están, no pueden irse a subir al monte Moriah y edificar el templo, porque tienen que derribarle la mezquita árabe, y si derriban la mezquita árabe, ahí sí que se arma la grande. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues muy sencillo, escúcheme. Es el anticristo en medio de su paz que les permitirá construir el tercer templo a los judíos. Eso es lo terrible. Si ya todo está listo para el tercer templo y no lo han podido construir, pues ya entendemos que quien le va a dar la oportunidad es el anticristo. O sea que falta que el anticristo gobierne para que ellos puedan construir su templo. O sea que eso ya está calientico. Ahora, probablemente ¿cómo lo va a hacer? Aquí está, este es el monte Moriah visto desde arriba. Y qué interesante, no sé cómo ir a traer la paz, pero se especula que para no hacer una guerra desbaratando, ¿verdad?, la mezquita árabe, entonces aquí hay un espacio disponible. Este espacio está libre en el monte Moriah. Entonces se cree que muy probablemente en este espacio, en medio de la paz y la sabiduría del anticristo, los convencerá para que le dejen quieto a esta gente, a los árabes, ahí su templo, y en este espacio construyan su tercer templo. Entonces los unos suben y adoran aquí y los otros suben y adoran acá. Probablemente pueda ser. Entonces pudiera ser la manera. Además de esto, en el escenario profético tenemos el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Tenemos, de hecho, estaba mirando también que están a punto de lanzar el Internet 5G. Y parece ser que el Internet 5G tiene unas capacidades muchísimo más supremas
que el 4G. Dicen algunos que incluso el internet 5G será tan tremendo que ahí sí que, como dicen, no se escapa a nadie de ser controlado, es más, de ser visto. O sea que eso permitirá una cantidad de cosas tremendas, y se cree que esto será parte de las herramientas que tendrá el anticristo para poder gobernar en su capacidad. La crisis económica global, se necesita que surja el anticristo para que acomode la economía global. El ecumenismo religioso, se está organizando la religión del anticristo, y el que la está organizando va al frente como falso profeta. El crecimiento de la homosexualidad, eso ya lo vimos. El inminente arrebatamiento de la iglesia que está por acontecer. Señales naturales, están sucediendo señales naturales. Señales en el cielo, dice la Biblia, están pasando señales en el cielo, señales en la tierra. Todo esto son señales de que estamos en el último tiempo. Entonces, ¿qué hará el anticristo? El anticristo surgirá cuando la iglesia se va. Comienza la firma del tratado de paz con la nación de Israel y traerá paz en el Medio Oriente, cosa que nunca ha habido, la logrará. Tendrá las explicaciones por lo cual gente se desapareció del planeta Tierra. Acomodará la economía mundial a través de la marca de la bestia, administrará para que haya una economía floreciente. Hará persecución contra los santos. Todo aquel que sea creyente en Cristo en ese tiempo será perseguido, y si se deja agarrar será muerto, será decapitado, aparte de ser torturado. Pero ¿qué más hará? Apoyará a Israel 3 años y medio. Les permitirá construir su templo, volver a construir los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero a la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, se irá contra Israel. Exigirá ser adorado como Dios. Dice que incluso entrará en su templo y se sentará en el templo como Dios, y querrá que le hagan sacrificios a él. Israel se opondrá a eso, y entonces comenzará una persecución a muerte contra el pueblo judío. Les profanará el templo. Se dice que hará igual lo que hizo Antíoco Epífanes, que fue sacrificar un cerdo, una marrana, en el templo en lugar del sacrificio. En el altar sacrificará una marrana, es un animal impuro para los judíos. De esta manera contaminará el templo. Se dice que probablemente va a hacer eso también. Y comenzará una persecución contra Israel hasta llevarlos al desierto. Pero cuando en el desierto aparezca Cristo en las nubes en la segunda venida, que eso lo vamos a ver más detallado, entonces dejará a Israel y se levantará en guerra contra el príncipe de los príncipes, dijo Daniel, este es Cristo. Hará guerra contra él, pero Cristo lo vencerá. Ese es en resumen lo que será el gobierno del anticristo. Ahora, para terminar, yo conseguí un video que he estado rodando como desde el año 2017 más o menos, que lo crearon. Es una idea, eso no es verdad, es una idea para que usted tenga en cuenta cómo pudiera ser el aspecto, o cómo pudiera ser lo que hablará. O sea, es un video documental de cómo parecería que pudiera ser si el anticristo comenzara su gobierno. Entonces quiero que lo miremos para tener una idea, y con eso terminar en esta noche. Esté muy atento, por favor. De la tierra. Me dirijo a ustedes con la autoridad y el respaldo de todas las naciones de la tierra. La desaparición de millones de personas en todo el mundo nos ha llevado al establecimiento de un nuevo orden mundial. Este sistema de gobierno nos permitirá un gobierno homogéneo, donde exista justicia, equidad, paz y seguridad para todos los que hemos quedado en el planeta. La implantación del sello o microchip con mi nombre y número es obligatorio para todos los moradores de la tierra, para asegurarles esta justicia, esta paz y esta seguridad. Tienen que recurrir a los centros de gobierno del nuevo orden mundial en su zona asignada para que se beneficien de este recurso que ya está disponible para todos.
Esta marca permanente en sus frentes o en su mano derecha va a contener todos sus datos para así poder mantener un orden y un control para que puedan hacer todas sus gestiones de negocios, incluyendo comprar, vender, transmitir pagos, solicitar ayuda de cualquier tipo, informar casos a la justicia, solicitar crédito, usar medios de transportación aérea y terrestre, obtener cualquier tipo de licencia, visa o pasaporte, poder cursar estudios escolares y universitarios, para poder recibir tratamiento médico y o el beneficio de planes médicos, poder recibir recetas y comprarlas, poder mantener un empleo y poder hacer gestiones de su cuenta bancaria, viajar y todo lo relacionado al diario vivir. Habrá consecuencias severas al que no se someta a esta ordenanza. No se permiten reuniones privadas de índole religioso, ya que todas las religiones del mundo están bajo el mandato y el escrutinio de mi primer ministro, el profeta. Todos los religiosos que quieran ejercer su religión tendrán que ser reentrenados en las creencias, prácticas religiosas y estatutos de mi primer ministro, el profeta, en forma compulsoria. En este momento quedan anuladas todas las leyes que ofrecen libertad religiosa. El nuevo orden mundial no respalda la creencia de un Dios invisible. Si existiera Dios, no existiera el caos que se ha desatado con la desaparición de millones de personas. Mi gobierno no necesita a Dios y repudia a todo lo que de él procede. Mi nuevo gobierno está solucionando la situación muy exitosamente y de manera acelerada. Para esto contamos con la ayuda de las personas más inteligentes y versadas en ciencia, tecnología, finanzas y economía, y especialmente en las fuerzas militares a nivel mundial. Toda nación, tribu, lengua y pueblo está ahora bajo mi mando y les prometo abundancia, paz y seguridad. Bajo las circunstancias que está viviendo la humanidad completa, es requisito la calma y la obediencia absoluta a las reglamentaciones establecidas para que vivamos en paz. Las consecuencias de impedir, resistir o tratar de obstruir cualquier esfuerzo del nuevo orden mundial bajo mi poderosa mano serán castigados con la pena de muerte por medio de la decapitación. Se requiere que la fidelidad al nuevo orden mundial sea absoluta y sin condiciones para que funcione y sigan prosperando nuestros planes para un mundo ordenado y en paz. Serán recompensados de manera especial todas aquellas personas que sirven de voluntarios para informarnos de cualquier traición o amenaza que atente en contra del nuevo orden mundial, no importando que el traidor sea su padre, su madre, su hijo o su hija. Hemos puesto en función un sistema de espionaje satelital donde todos los moradores de la Tierra estarán bajo nuestro foco y ninguno podrá escapar de nuestro alcance. Tenemos acceso a toda su información, sus negocios, su vida diaria y sus conversaciones. Todo esto ha sido hecho con el propósito de beneficio de todos. Cuento con el apoyo de las potencias mundiales, las naciones, los gobiernos de la tierra y de las fuerzas ocultas. Y confío plenamente que cuento con el apoyo de todos ustedes. Para más información, estaré proyectándome en todos los televisores, tabletas, celulares y pantallas gigantes en todo el mundo el día 6 de cada mes a las 6 de la tarde.
Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su fidelidad. Bueno, ahí les dejo entonces ese dato para que ustedes tengan una idea de lo que es Desde la tierra, me dirijo a ustedes con la autoridad de lo que pudiera llegar a ser, de lo que usted pudiera llegar a hacer o pudiera ver, que pudiese llegar. Esto es un video, se hizo más o menos como en el año 2017, pero es como un ejemplo, como para que más o menos comprendamos cómo pudiera llegar a ser la situación, ¿verdad? Esto parece como una película de ciencia ficción, esto parece como, uno dice, pero es que todo eso, pero hermanos, hemos leído la Biblia. Hemos estado leyendo la Biblia, hemos estado mirando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y pues es terrible porque aquí está escrito lo que va a suceder muy pronto, y es más, está escrito lo que está prácticamente sucediendo hoy. Entonces, amados hermanos, espero que haya sido de provecho esta enseñanza, este capítulo que hemos estudiado hoy, que tiene que ver con el anticristo. Ahora, ¿qué está por acontecer después del anticristo? ¿Qué más sucederá? ¿Qué más va a pasar en la tierra? ¿Qué sucederá en la semana 70 de Daniel? Bueno, todo eso lo vamos a estudiar a través de la Escritura. Así que, amados, Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo y esperamos que estas enseñanzas sean de edificación. Compártala con su familia, con sus amistades. Dios les bendiga y hasta mañana.